Buenas compañeros, el día de hoy les hablaremos sobre la historia del conductismo. Mi nombre es Laura Pinto y el de mi compañera, Lalesca Palmesano. Primero vamos a empezar a hablarles de unas fechas que se presentaron antes del siglo XX, cuando el conductismo aún no era un enfoque específico de la psicología. En 1561, Francis Bacon afirmó que la ciencia era basada en la observación y clasificación y establecimiento de leyes. En los años 1800 ocurrieron 4 fechas importantes para esta, empezando por Wundt, que llevó a la psicología a una etapa de experimentación contribuyendo a que ésta se considere como una ciencia. Luego, Darwin nos habló de la selección natural de la conducta de las especies. Después, Ivan Chenov, en su publicación Los reflejos del cerebro, habló de que la conducta compleja puede ser analizada por medio de los reflejos. Posterior a esto, Ernest Mach pensó que el conocimiento científico tenía su origen en la interacción del organismo con el ambiente. En 1878, Watson definió el concepto del conductismo y postuló que los humanos traen reflejos de nacimiento, reacciones y emociones, y que los demás se obtienen mediante el conocimiento. Luego de esto, en 1890, Martin Prince y Boris Sidis empezaron a hacer terapias del comportamiento según el enfoque conductista. Por último, en 1898, Tordine hizo los primeros estudios controlados de experimentos con animales. En el siglo XX, siendo más específicos en el año 1907, Watson comienza a trabajar en la psicología animal funcionalista. En esta es donde él sugiere que no solo existe una continuidad en los rasgos físicos de todos los animales, sino también en sus capacidades psicológicas y en su conducta. Después, en el año 1912, Tolman instala el laboratorio de ratas en la Universidad de California. En el año 1913, Watson funda el conductismo en su artículo funcional La psicología desde el punto de vista conductista. En el año 1916, Pavlov define a la conducta como una cadena de reflejos innatos y condicionados. Después pasamos al año 1920, en donde Watson y Reiner realizan experimentos de condicionamiento de miedos en niños. En este podemos apreciar el caso del pequeño Albert. En el año 1921 encontramos que Tordine se interesa en la aplicación de su teoría en aprender a leer. Watson en 1925 nos dice que el conductismo busca preparar al hombre para que éste conozca y aprenda a diferenciar los principios de su conducta para que así se preparen para educar a sus hijos de manera sana. Luego en 1928 Tordine investigó sobre el aprendizaje de adultos mayores. En 1930 el conductismo se estableció como el punto de vista dominante en la psicología experimental. Luego, en 1943, Hall estableció los principios de la conducta introduciendo el concepto de refuerzo primario. En 1947 se establece la utopía skinneriana, en la cual se cuestiona sobre cómo será la sociedad dirigida por el condicionamiento operante. En 1958, Skinner y Kell crearon la GEAB, el Diario de Experimentación y Análisis del Comportamiento. En los años 60 hubo una crisis en el conductismo, ya que existieron diversas críticas sobre este, en especial hacia nuestro autor Skinner, ya que este planteaba que sus teorías eran las más pertinentes para el estudio del comportamiento y no se conocía otras teorías como importantes. También se plantean las críticas que las leyes de Skinner solo describían el comportamiento, mas no lo explicaba. En 1963, Marx y Gibbs dicen que el conductismo es una religión para sustituir a la religión. En 1964 se da la creación de la American Psychology Association, más conocida como la APA. En 1977 nos dicen que el conocimiento humano está avanzado en impresiones e ideas. A mediados de 1978,
Casby dijo que la modificación de la conducta podría definirse como la aplicación de la teoría y de la investigación básica procedente de la psicología experimental a cambio de la conducta. Luego, a mediados de 1987, Carpintero nos dice que el conductismo es una revolución teórica que abandona la conciencia para hacer una verdadera ciencia. En 1988, Torday plantea que los procesos complejos pueden entenderse mediante simples procedimientos mecánicos que expresan la ley del efecto. Toda acción tiene su reacción. A finales del siglo XX, Watson comienza a trabajar en la corriente de la psicología animal funcionalista. Y para finalizar, entre los años 2001 y 2004, las investigaciones experimentales sobre los procesos psicológicos básicos en el conductismo se dieron en esta época por Bedwin, Long, Dawes y Owen. Esto fue un pequeño recorrido por la historia del conductismo.